Bueno, vamos ahora con el punto, pues el 8.3, la tercera parte de esta unidad. Eh, lo que vamos a hablar sobre todo es de la influencia de las altas temperaturas en el desarrollo vegetal o del vegetal, ¿no? Lo primero que vemos es el concepto de temperatura elevada. El concepto de temperatura elevada va a ser diferente pues según la especie o la variedad de la que se trate o de la que estemos hablando, ¿no? Por ejemplo, una temperatura de 40 grados va a ser dañina para un manzano. Sin embargo, no es dañina para un olivo. Un olivo se da, por ejemplo, en el sur de la península. Una temperatura de 40 grados, pues no le va a hacer daño. Sin embargo, por ejemplo, un manzano, que se suele dar en zonas pues más altas, digamos casi del centro o norte de la península, más que por el sur, pues unas temperaturas de 40 grados sí van a hacer daño a ese cultivo, ¿no? Perdón. A ver. Después también el daño producido por las temperaturas elevadas, vamos a pasarnos para aquí, es diferente ¿eh? según, según la etapa del crecimiento de la planta, ¿no? En algunas fases puede no causar daño y en otras incluso también puede causar pues la muerte de la planta, ¿no? Generalmente, lo que son las fases de floración y de fructificación siempre son las fases más sensibles en las plantas. Eso ya lo habíamos visto en el primer tema que vimos, el primer módulo. Siempre tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo en floración y fructificación. Siempre son digamos, las fases más sensibles dentro de la planta. La fase vegetativa, acuérdense, la fase vegetativa, sobre todo hablábamos que no habían flores ni habían frutos, ¿eh? Ya a veces hablábamos de letargo, de otras muchas cosas, suelen ser bastante más resistentes a las altas temperaturas. ¿Mm? Después, ¿qué es lo que consideramos temperaturas muy desfavorables? Temperaturas son desfavorables cuando se sitúan por encima de la temperatura óptima del desarrollo de la planta. Esto tenía mucho que ver con la fotosíntesis. Se acuerda que cuando había mayor capacidad fotosintética, la temperatura que teníamos normalmente estaba entre los 25 y los 27 grados. Por encima de esa temperatura, ¿se acuerda que hablábamos de temperaturas de 30 grados o más? Por encima de esa temperatura óptima de desarrollo, las temperaturas se suelen considerar desfavorables para el desarrollo normal de una planta. Entre los daños que podemos tener con las altas temperaturas, hay un daño que es lo que se denomina el estado de asimilación negativa. ¿Qué quiere decir el estado de asimilación negativa? Pues lo que quiere decir es que la planta no va a crecer, sino que simplemente va a vivir a expensas de las reservas que ha acumulado. ¿Cuál es el problema de esto? Va a tener dificultades para eliminar productos tóxicos, los derivados del metabolismo, ¿eh? Deterioro de proteínas y de enzimas, sobre todo cuando tenemos pues, por encima ya de 38 grados. Imagínense, es bastante temperatura, ¿no? Eh, todo esto, ¿qué es lo que nos va a llevar? A que la planta se va a ir deteriorando y finalmente, pues, ¿qué vamos a tener? Pues se seca y va a morir, porque va a llegar un momento en que la planta no va a tener ya reservas, digamos, de dónde tirar para poder seguir viviendo. ¿Mm? Normalmente las plantas tienen dos sistemas principales para resistir el calor. Curiosamente, estos dos sistemas van a ser opuestos entre ellos. ¿Mm? Son sistemas que vamos a ver opuestos. Hay uno que es el sistema que utilizan las plantas que habitan pues, en regiones húmedas o que tienen cultivos en régimen de regadío. ¿Mm? Este tipo de plantas, ¿qué se definen? Se definen sobre todo de las altas temperaturas ¿eh? mediante la transpiración. ¿Por qué? Porque tenemos agua, tenemos humedad
¿eh? Y se van a defender, sobre todo del calor, se van a defender sobre todo mediante lo que hablamos de la transpiración. Acuérdense siempre de lo que era la transpiración, no lo voy a repetir, ya lo he repetido en las partes anteriores, ¿no? Normalmente las plantas, ¿qué pasa cuando tienen la transpiración? Pues que gastan mucha energía, ¿eh? Y pueden permitirse, en ese proceso pueden permitirse, digamos, lo pueden permitir porque tienen bastante agua a su disposición. Acordémonos, son sobre todo regiones húmedas y cultivos en régimen de regadío, o sea, van a tener bastante agua a su disposición. Con lo cual, si digamos están transpirando continuamente, pues no tienen tanto problema, ¿no? Normalmente este tipo de plantas son unas que han sufrido una serie de transformaciones anatómicas, fisiológicas, para adaptarse a ese sistema. Uno de ellos las raíces fasciculadas. Vuelvan hacia atrás, hacia el primer módulo y recuerden cómo eran las raíces fasciculadas. ¿Se acuerdan que eran, pues esto, más o menos agrupadas en haces? No teníamos una raíz principal, sino que teníamos muchas raíces principales. ¿Qué consigue con eso? Abarcar más porción del suelo y puede absorber pues mucha más agua. Mayor densidad de estomas en las hojas, o sea, tiene bastante más estomas, ¿no? Esto es en plantas que habitan en regiones húmedas o que tenemos regadío. Después tenemos la siguiente, sería en un sistema que utiliza la planta en regiones, todo lo contrario, áridas o que tenemos cultivos en régimen de secano. ¿Qué pasa con estas plantas? Estas plantas, al no tener agua, al no tener humedad, no pueden permitirse transpirar demasiado, ¿no? Porque claro, si transpiran demasiado, ¿qué hacen? Perden agua de una forma excesiva y digamos que el ambiente siempre va a tener muy poco recurso de agua, ¿no? ¿Qué es lo que se suele hacer en este caso? O lo que suele hacer la planta, reducir la transpiración y acumula agua dentro de su organismo. ¿Qué consigue con esto? Al acumular agua, se calienta menos y necesita menos transpiración. En este caso, en el que sistemas son de regiones áridas, también tiene adaptaciones anatómicas y fisiológicas las plantas, ¿no? Por ejemplo, en este caso tendría raíces pivotantes y profundas. Acuérdense lo que eran las raíces pivotantes, una sola raíz principal que penetra bastante en el terreno. ¿Para qué? Para poder llegar más fácilmente a digamos, a las partes o alcanzar lo que hablamos de los niveles freáticos, ¿se acuerdan? La profundidad que tenía el agua en el terreno para poder hacer uso del agua a mayor profundidad. Siempre, esto es en el caso de plantas en regiones áridas o en cultivos de secano. Si las altas temperaturas, en el caso de que se mantengan durante mucho tiempo, aquí normalmente lo que conocemos ya por una ola de calor, ¿qué es lo que se va a producir? Pues lo que se va a producir, evidentemente, es una cosa que se llama el asurado fisiológico. Pues esta palabra, asurado fisiológico, en el cultivo. También lo conocen arrugado, escaldado, hay más, se conoce con más nombres, ¿no? Muchas veces esto también se agrava con la presencia de vientos secos, ¿no? Que también, si tenemos vientos secos, el problema es, sobre todo, que la transpiración se hace mucho más rápida y mucho más continua. Si tenemos estas temperaturas, ¿cuál es el problema? El problema más grave, sobre todo, es que puede causar daños en todas las fases de maduración, sobre todo cuando está madurando, perdón. Normalmente, en el caso de que dure mucho estas olas de calor, los daños que nos vamos a encontrar siempre, en el 90% de los casos, van a ser daños prácticamente irreversibles, ¿no? Si lo tenemos con fruto, ¿cuál es el problema? El problema es que el golpe de calor nos va a producir la caída de los frutos antes de lo normal. El calor que provoca la formación de una sustancia, de un ácido en la planta, que se llama o se conoce con el nombre de ácido abscísico.
Este ácido abscísico está implicado en la caída de los frutos cuando están maduros, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues que los frutos se nos van a desprender mucho antes de que estén completamente maduros. Y lo lógico, vamos a perder la cosecha, ¿no? ¿Mm? En otras especies lo que se produce es lo que es el corrimiento de las flores. El corrimiento de las flores, ¿qué va a ser? Pues una caída también muy masiva de flores. Ya lo sabemos, si no tenemos flores, evidentemente no vamos a tener después los frutos. Eso lo vimos todo ya en el anterior capítulo. Por ahora terminamos con este capítulo y ya la próxima es pues la siguiente, la cuarta, que es la radiación luminosa, tanto el fotoperiodismo y una posible influencia de las fases lunares.